Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Y también los que están a través de la línea telefónica o a través de esta película de video. Os que estão através da linha telefônica ou através deste filme de vídeo. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes Para mim é en esta privilégio muito ocasión. grande estar com vocês nesta ocasião. Quiero leer una escritura, Quero ler uma escritura. se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Y dice así: E diz assim: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. La restauración del huerto del Edén. A restauração do jardim do Éden. Perdón. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Este é o nosso tema para esta ocasião. Pueden tomar asiento si Podem quieren. tomar os assentos, queiram ter a gentileza. Miles de años atrás, Dios colocó Há milhares de anos atrás, Deus colocou al ser humano en el huerto ao del ser Edén. humano no jardim do Éden. Al hombre que él había formado del polvo de la tierra. Ao homem que ele havia formado do pó da terra. Y Dios le estableció en el Deus huerto del estabeleceu no Edén. jardim do Éden. Y allí el ser humano tenía todo poder, toda autoridad sobre toda la creación. E ali o ser humano tinha todo o poder, toda a autoridade sobre toda a criação. Y allí dice la escritura que se encontraban dos árboles. E ali diz a Escritura que se encontravam duas árvores. Uno, el árbol de la vida. Uma, a árvore da vida. El otro, el árbol de ciencia del bien y del mal. A outra, a árvore da ciência do bem e do mal. Estos dos árboles eran diferentes a los árboles naturales. Essas duas árvores eram diferentes das árvores naturais. Estos dos árboles Essas duas árvores eran nada menos que el Señor Jesucristo, el árbol de la vida, era nada menos que o Senhor Jesus Cristo, a árvore da vida. y E el diablo, o diabo, el árbol de ciencia del bien y del a mal. árvore da ciência do bem e do mal. Encontramos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Encontramos que quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, hablando él de sí mismo, dijo: ele de si mesmo falando disse: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. se alguém tiver sede, vinde a mim e beba. Ahí se presentó como el río de agua de vida, Ali ele se apresentou como o rio de água da vida, esa fuente del agua de la vida. essa fonte da água da vida. También él dijo: yo soy el pan de vida, Ele também disse: eu sou o pão de vida, el cual ha descendido vivo del cielo, o qual desceu vivo do céu. y el que come de este pan vivirá E o que eternamente. come deste pão viverá eternamente. Él también dijo: el que también oye mi dice, palabra tiene vida O eterna. que ouve as minhas palavras tem vida eterna. Él también dijo: Ele também disse: yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida, e a vida. y nadie viene al E Padre ninguém vem ao Pai si no es por mí. a não ser por mim. También dice la escritura en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: Também diz a Escritura em São João capítulo 1, versículo 1 em diante: en el principio era el verbo, no princípio era o verbo, la palabra, a palavra, y el verbo era con Dios, e o verbo estava com Deus, y el verbo era Dios. e o verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus.
Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem Ele nada do que foi feito se fez. En Él estaba la vida, Nele estava a vida, y la vida era la luz de los hombres. e a vida era a luz dos homens. Y luego, en ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 1 E logo nesse mesmo capítulo de São João, capítulo 1, y verso 14 dice: no versículo 14 diz: y aquel verbo fue hecho carne, E o Verbo se fez carne, y habitó entre nosotros. e habitou entre nós, Le conocimos por el nombre e o conhecemos pelo de nome Jesús de de Nazaret, Jesus de Nazaré, el verbo hecho o carne. Verbo feito carne, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. ¿En dónde estaba la vida? Onde estava a vida? En Él, Nele, en el verbo, no Verbo, el cual se hizo o carne. qual se fez carne. Fuera de Él no hay vida, Fora dele não existe vida, y nadie viene al e Padre ninguém vem ao Pai, si no es por Él, a não ser por ele, porque en Él está la vida. porque nele está a vida. Fuera de Él no hay vida Fora eterna. dele não há vida eterna. Por lo tanto, Portanto, Él es el río de la vida, ele é o rio da la vida, fuente del agua de la vida a eterna. fonte da água da vida eterna. Él es el árbol de la vida, Ele é a árvore da vida, pero ese árbol de la vida mas essa árvore da vida, en el huerto del Edén no jardim do Éden, todavía no se había hecho carne todavía não se havia feito carne, para poder el ser humano comer para o ser humano poder comer ese árbol de la vida. dessa árvore da vida. Pero el diablo Mas o diabo se hizo carne se fez carne en la serpiente, na serpente, en aquel hombre naquele homem que estaba entre el chimpancé y el ser humano. que estava entre o macaco e o ser humano. Y entonces E então, Eva Eva comió comeu del árbol de ciencia del bien y del da mal. árvore da ciência do bem e do mal. Y ahí ocurrió la caída. E aí ocorreu a queda. Pero Él ha prometido Mas ele prometeu una restauración uma restauração del huerto del Edén. do jardim do Éden. Él ha prometido Ele prometeu una oportunidad uma oportunidade para sus hijos, para seus filhos, para que puedan comer para que possam comer del árbol de la vida da árvore da vida y vivir e viver eternamente. eternamente. Porque no se puede vivir eternamente Porque não se pode viver eternamente sin comer sem comer del árbol de la vida, da árvore da vida, que es Cristo. que é Cristo. Y para eso E para isso, Él tenía que hacerse carne, ele tinha que se fazer carne, para que el ser humano para que o ser humano pueda comer possa comer del árbol de la vida. da árvore da vida. Ahora veamos aquí en Agora Génesis, vejamos aqui em Gênesis, capítulo 3. no capítulo 3. Génesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 22 en adelante, versículo 22 em diante, dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, esto fue luego de la caída, Isso foi depois da queda. he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Ese lugar fue protegido Esse lugar foi protegido para que el ser humano, para que o ser humano, luego de comer del árbol de ciencia del bien y del mal, depois de comer da árvore da ciência do bem e do mal, no lograse alcanzar el árbol de la vida, não conseguisse alcançar a árvore da vida, para que el ser humano no viviera eternamente para que en o una ser forma caída, humano não vivesse eternamente de uma forma caída, porque sería lo más terrible para el ser humano vivir en una forma caída, porque seria o mais terrível para o ser humano viver de uma forma caída, porque el ser humano estaría por toda la eternidad esclavizado bajo el dominio del diablo. porque o ser humano estaria escravizado sob o domínio do diabo, Y el diablo también viviría eternamente. e o diabo também viveria eternamente. Y en el programa divino E no programa divino está está que sus hijos que seus filhos vivirán eternamente, viverão eternamente, pero que el diablo mas que o diabo será destruido, será y destruído no molestará más e não perturbará al Hijo mais de Dios. aos filhos. Ahora algunas personas piensan, Agora algumas pessoas pensam, ¿por qué Dios vino, se manifestó en la tierra en carne humana porque Deus veio e se manifestou na terra em carne humana y murió en la cruz del e Calvario morreu na cruz do Calvário para la redención para a redenção de seres humanos? de seres humanos, Y el diablo no tiene oportunidad e o diabo não tem de oportunidade aceptar a Jesucristo de como su aceitar a Salvador. Jesus Cristo como seu Y Salvador. esos ángeles que cayeron con el diablo, E esses anjos que caíram com o una diabo, tercera parte de las huestes celestiales, uma terça parte das ordens tampoco celestiais, tienen oportunidad. tampouco tem oportunidade. ¿Por qué? Por quê? Porque la redención Porque a redenção es para los hijos de Dios. é para os filhos de Deus. Los hijos de Dios Os filhos de Deus, que no tienen comienzo, que não têm princípio, son eternos. são eternos. Los ángeles Os anjos fueron creados, foram criados, pero los hijos de Dios mas os filhos de Deus vienen de la eternidad. vêm da eternidade. Y lo único que tienen creado, E o único que tem o criado, que les será creado, o que lhes será criado, es el cuerpo físico é o corpo físico que han de tener que terão para vivir para eternamente. viver eternamente. Y será por creación E divina, será por criação divina. pero su alma Mas a sua alma es eterna, é eterna, es parte de Dios. é parte de Deus. Por esa causa, Por essa causa, la redención, a redenção que significa significa retornar retornar al lugar de origen, ao lugar de origem, a la eternidad, à eternidade, es para los hijos de Dios. é para os filhos de Por eso la Deus. Escritura dice, Por isso a Escritura a diz, través de San Pablo, através de São que Paulo, no socorrió a los ángeles, que nos socorreu os anjos, a los que habían caído, aos que haviam caído, sino senão a la simiente de Abraham. a semente de Abraão. Abraham Abraão representa representa a todos los hijos de Dios a todos os filhos de Deus como el padre de la fe, como o pai da fé, porque los hijos de Dios porque os filhos de Deus son simiente de Abraham são semente de Abraão por la fe. pela fé. Así es que los hijos de Dios Assim é que os filhos de Deus son los que pueden ser redimidos. são os que podem ser redimíveis. Y por esa causa, E por essa causa, la sangre del Señor o Jesucristo sangue do Senhor Jesus nos Cristo limpia nos limpa de todo pecado. de todo pecado. Nos limpió en la cruz del Nos Calvario limpou na cruz do Calvário de todo pecado. de todo pecado. Y en Apocalipsis, E em Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, dice de la siguiente diz da manera, seguinte maneira, en el verso 14, no versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida para terem direitos à árvore da vida, y para entrar por las puertas de la ciudad, e possam entrar na cidade pelas portas de la santa ciudad da celestial, santa cidade celestial, la nueva Jerusalén, a nova Jerusalém, la cual estará en la tierra, a qual estará na terra, en el territorio de no Israel, território de Israel, y será un gran e monte será um grande monte, en donde viviremos onde viveremos todos todos los hijos de Dios, os filhos de Deus, los escogidos, os escolhidos, los primogénitos, os que primogênitos, hemos lavado que temos sido lavados nuestras ropas as nossas roupas en la sangre del no Cordero, sangue do Cordeiro, y tenemos derecho e temos direito
al árbol de la vida, à árvore da vida, para comer del árbol de la vida da árvore da y vida vivir e eternamente. viver eternamente. Ahora el árbol de la vida, Agora a árvore da vida, 6.000 años atrás, há 6.000 anos, lo encontramos o encontramos en el huerto del no Edén. jardim do Éden. Y nuevamente E novamente se nos dice nos é dito en Apocalipsis, em Apocalipse, al que venciere, ao que vencer, yo le daré eu lhe darei a comer a comer del árbol de la da vida, árvore da vida, el cual está o qual está en medio del paraíso de no Dios. meio do paraíso de Deus. Muchas personas han buscado la vida eterna, Muitas pessoas têm buscado a vida la eterna, inmortalidad. a imortalidade. Hubo uno, Houve alguém, Juan Ponce de León, Juan Ponce de León, si mal no recuerdo, se mal me si lembro, no recuerdo mal, estuvo buscando la fuente de la juventud ele esteve procurando a fonte da juventude y buscándola e buscando-a, encontró la muerte, encontrou a morte. no la vida, Não a vida, sino la muerte, mas a morte, porque la fuente de la juventud porque a fonte da juventude es aquel que dijo, é aquele que disse: si alguno tiene se sed, alguém tiver sede, venga a mim vinde a mim e beba. e beba. y al tomar E ao tomar de esa fuente dessa fonte del agua de la vida da eterna, água da vida eterna, ha tomado tem tomado de la fuente de la juventud da fonte da juventude para vivir eternamente. para viver eternamente. Ahora él dice Agora ele disse que le dará al vencedor que dará ao vencedor del árbol de la vida. da árvore da vida. Esto es muy importante Isto é muito para importante nosotros en este tiempo. para nós neste tempo. A través de las edades, Através das eras, Dios ha enviado sus mensajeros Deus tem enviado seus mensageiros y Él le ha dado e Ele tem dado de su palabra de sua palavra a cada mensajero a cada mensageiro, para que el mensajero le dé al pueblo para que o mensageiro dê ao povo con la promesa com a promessa que algún día que algum dia se levantarán en la resurrección se levantarão na y ressurreição vivirán eternamente. e viverão eternamente. Pero en el tiempo final, Mas no tempo final, siendo el Señor Jesucristo sendo o Senhor Jesus Cristo el árbol de la vida a árvore da vida, y siendo el cuerpo místico del Señor, sendo o corpo místico do Senhor, su iglesia, sua igreja, siendo el huerto del Edén, sendo o jardim do Éden, el huerto de o Dios, jardim de Deus, el paraíso de o Dios, paraíso de Deus, con la venida com a vinda del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo a su cuerpo místico, a seu corpo místico, a su huerto, a seu jardim, viene vem el árbol de la vida, a árvore da vida, a su huerto, a seu jardim, el huerto de Dios, que é o jardim de Deus, que es su iglesia, que é sua y igreja, se coloca e se coloca en la edad de la piedra na angular, era da pedra angular, en medio de los dos no querubines, meio dos dois querubins, así como estaba protegido el árbol de la vida assim como a árvore da vida estava por los protegida querubines, pelos querubins, luego de la caída, depois da queda, lo encontramos o encontramos en medio de los querubines de no meio gloria, dos querubins de glória, en su templo, em seu templo, en el que hizo Moisés no que Moisés y fez en el que hizo e no Salomón, que Salomão fez, tipo y figura tipo e figura del huerto del Edén, do jardim do Éden, o el huerto del Edén, ou o jardim do Éden, tipo y figura tipo e figura del templo de Dios do templo de que Deus hizo Moisés, que Moisés que fez hizo Salomón, que Salomão y fez, que el Señor e Jesucristo o que o Senhor ha Jesus estado Cristo construyendo, tem estado construindo, y nosotros e nós nos encontramos nos encontramos siendo parte de ese sendo templo, parte desse templo, la parte más a importante de parte ese mais templo, importante desse templo, que es la parte del lugar que é a santísimo, parte do lugar santíssimo, la parte a parte en donde los dos querubines de onde os gloria dois querubins de glória que representan que representam el ministerio de Moisés y o Elías, ministério de el Moisés e ministerio Elias, de los o dos olivos, ministério das duas oliveiras, en la edad de la piedra na era angular, da pedra angular, sobre el arca del pacto. sobre a arca do pacto. Ahí Aí es donde se manifiesta é onde se manifesta la segunda venida a del Señor, segunda vinda do Senhor, la venida a vinda del árbol de la da vida árvore da vida al huerto de ao Dios, jardim de Deus, para que así todos nosotros para que assim todos nós podamos comer possamos comer del árbol de la da vida árvore da y vida tener e derecho ter direito a vivir de eternamente viver sin eternamente, ver muerte. sem provar a morte.
Esa es la promesa Essa é a promessa para los escogidos para os escolhidos de este tiempo final. deste tempo final. El árbol de la A vida árvore da vida, en medio del paraíso no de Dios. meio do paraíso de Deus. El paraíso de O Dios, paraíso de Deus, su iglesia, sua igreja, su cuerpo místico seu corpo místico, en este tiempo final, neste tempo final, con el árbol de la vida, com a árvore da vida, para que todo hijo de Dios para que todo filho de coma Deus coma del árbol de la da vida. árvore da vida. Por esa causa, Por essa causa, los derechos os direitos a los hijos de Dios aos filhos de Deus les son restaurados são restaurados en la restauración na restauração del huerto del do Edén. jardim do Éden. El huerto del Edén O jardim do Éden ya no es en lo literal, já não é o como lo literal, fue allá, como foi lá, sino en lo espiritual, mas no espiritual, en este tiempo. neste tempo. El huerto del Edén, O jardim do Éden, el cuerpo místico o del corpo Señor, místico do Senhor, en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Aí es que viene cada hijo de Dios é que cada filho de Deus vem para encontrarse para se encontrar con el árbol de la vida, com a árvore da vida, con la segunda venida del com a Señor, segunda vida do com Senhor, seus ángeles, com seus anjos, para darle a comer para dar-lhes a comer a cada hijo de Dios. a cada filho de Deus. Y cuando Él E quando Ele nos dá su mensaje en a esta sua hora final, mensagem nesta hora final, el mensaje a mensagem de la tercera da dispensación, terceira dispensação, el mensaje de la edad de a la piedra mensagem da angular, era da pedra angular, el mensaje a de mensagem la gran voz de da trompeta, grande voz de de la trompeta da final, trombeta final, el mensaje a mensagem del evangelio del do reino. Evangelho do Reino. Y nosotros lo tomamos E nós o tomamos y nos comemos ese e mensaje. comemos esta mensagem. Estamos comiendo Estamos comendo del árbol de da la vida árvore da vida para vivir para viver eternamente. eternamente. Estamos comiendo la palabra. a palavra. Y Él es la palabra. E Ele é a palavra. La palabra en este tiempo A final, palavra neste tempo final, manifestada. manifestada. Es el árbol de la vida. É a árvore da vida. Es el cumplimiento É o cumprimento de la promesa divina para da este promessa tiempo. divina para este tempo. Es el cumplimiento É o cumprimento de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem con sus ángeles com seus anjos para llamar para chamar con gran voz de com trompeta grande voz de a trombeta todos los escogidos a todos os y escolhidos recogerlos e recolher en el huerto del Edén no jardim do restaurado Éden restaurado para darnos a comer para nos darmos del a árbol comer de la vida. da árvore da vida. Y así, todos todos nuestros derechos os nossos ser direitos restaurados, serem nuestros restaurados, derechos os nossos a direitos la vida eterna, à vida a la eterna, juventud eterna, à juventude eterna, a la felicidad à eterna, felicidade eterna, a un reino a eterno, reino eterno, a todo lo eterno, a tudo que é de lo eterno, cual do qual en el primer huerto del Edén no primeiro jardim do Éden la raza humana cayó. a raça humana Pero en este huerto del Edén mas nesse espiritual jardim do Éden espiritual es restaurado é restaurado cada hijo de Dios. cada filho de Deus. Por esa causa, Por essa causa, el título de propiedad, o título de propriedade, el librito que fue tomado o livrinho que por foi el Señor tomado pelo Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, de la mano del que está da sentado en mão el daquele que trono, estava sentado no fue trono, abierto foi por aberto el Señor Jesucristo pelo del Senhor cielo Jesus Cristo no y céu es traído e é trazido a la tierra à terra y entregado, e é entregado a los hijos de aos filhos Dios, de Deus, encabezados encabeçado en el mensajero pelo mensageiro del tiempo do final, tempo final, en el no mensajero mensageiro que en el huerto del que no Edén jardim do Éden está colocado está colocado con el grupo como grupo de escogidos de escolhidos para comer del árbol de da la árvore da vida. Por eso les he entregado Por isso lhes tenho entregado ese título, esse título, ese librito, esse livrinho, libro de la o redención, livro da redenção, y les he dicho, e lhes tenho dito: toma, toma, cómelo, dito, toma, devora-o, amargará en tu vientre, será amargo ao teu ventre, pero en tu boca será dulce. mas em tua boca será doce. Y cuando lo hubo comido, E quando comeu, Juan en tipo y figura del último mensajero, João, em tipo e figura do último mensageiro, le amargó el que vientre, foi amargo no ventre, pero en su boca era dulce. mas em sua boca era doce. Y le fue dicho, Ele foi dito: es necesario, é necessário, ¿qué cosa? que coisa? Que Que profetice profetize otra vez. outra vez. Había profetizado antes, entonces. Havia profetizado antes, El então. ministerio de Moisés había O profetizado ministério de Moisés havia profetizado para la redención para a redenção del pueblo hebreo. do povo hebreu. El pueblo hebreo fue redimido, O povo hebreu foi redimido, porque redimir es porque redimir é
retornar al lugar original. ao lugar original. Y ellos fueron retornados E eles foram retornados a la tierra de Israel. à terra de Israel. Así es que el pueblo hebreo Assim é que o povo hebreu vivió una etapa de redención. viveu uma etapa de redenção. Por eso Dios decía Por isso Deus dizia a Israel, a Israel: yo soy tu redentor, eu sou o teu tú redentor, eres mi hijo, tu eres o meu filho, mi o primogénito. meu primogênito. Así es que los hijos de Dios Assim é que os filhos de Deus fueron representados foram en el representados pueblo hebreo no povo en hebreu aquella liberación. naquela liberação. Y el ministerio de Moisés allá E o ministério de Moisés lá estaba representando estava representando el ministerio del tiempo o final, ministério do tempo final, que retornaría que a retornaria los hijos de Dios aos filhos de Deus a la vida eterna. a vida eterna. El ministerio O ministério que tomaría que tomaria ese librito esse livrinho abierto aberto y se lo comería y comería y profetizaría e otra vez, profetizaria outra vez, así como Moisés assim como tomó Moisés las tablas de la tomou ley as tábuas da y lei las colocó e as colocou en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en el arca del pacto. na arca do pacto. Ahora ese librito, Agora esse livrinho, esse título de propiedad, esse título de propriedade, es el libro de la vida del é Cordero, o livro da vida do Cordeiro, es el libro de la vida del Señor Jesucristo, é o livro da vida do Senhor Jesus en Cristo, donde están escritos onde estão todos inscritos los hijos de Dios. todos os filhos de Deus. Es el título de É propiedad o título de de propriedade toda la creación de toda a criação para nuestro regreso para o nosso regresso a la vida à eterna. vida Y eterna. toda la creación E toda a criação, con ese librito, com esse livrinho, al ser abierto ao ser aberto y traído a la e tierra trazido à terra y ser tomado y comido, e ser tomado e comido, la creación completa a criação completa regresará a regressará la vida eterna. à vida eterna. Eso tiene un proceso Isso tem um processo y comienzan en la vida eterna e começa na vida eterna. los escogidos de Dios, Os escolhidos de Deus, los primogénitos, os primogênitos, y luego e gradualmente depois gradativamente va pasando a vida eterna vai passando à vida eterna. todo lo que pertenece a la vida eterna, Tudo o que pertence à vida todo lo eterna, que fue redimido por la sangre del Señor tudo que Jesucristo. foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Así es que podemos ver ese glorioso programa divino, Assim é que podemos ver esse glorioso programa divino, el cual se está o manifestando, qual está se manifestando, al cual hemos entrado nosotros ao qual nós temos entrado en este tiempo final. neste tempo final. Y nos encontramos E nos encontramos en el huerto del Edén no restaurado, jardim do Éden restaurado, comiendo del árbol de la comendo da vida. árvore da vida, Al estar comiendo ao estar comendo esse mensaje esta mensagem de la edad de la da piedra era angular, da pedra angular, estamos comiendo estamos comendo el librito que o fue abierto en livrinho el que foi cielo aberto no céu, cuando estamos recibiendo quando estamos recebendo el mensaje de nuestro tiempo. a mensagem do nosso Esa es la forma Essa é a de forma cada escogido de cada escolhido comerse ese librito que fue comer abierto esse en el livrinho que cielo. foi aberto no céu. Esa es la forma Essa é a forma para cada hijo de Dios para cada filho comer del árbol de la da árvore da vida. vida. Y Él nos da E Ele nos dá del árbol de la da vida árvore da vida para que podamos para que possamos ser transformados ser transformados en este tiempo final. neste tempo final Y los muertos en Cristo e os mortos em Cristo poder resucitar. poder ressuscitar Y todos juntos e todos juntos regresar a regressar la casa de nuestro à Padre casa do celestial. nosso Pai Celestial. Pero primero Mas antes, tenemos que comer temos que comer del árbol de la da vida. árvore da vida. Y estamos comiendo E estamos comendo del árbol de la da vida árvore da vida conforme a la promesa conforme divina a promessa divina en el huerto de no Dios, jardim de Deus, en el cuerpo místico no del corpo Señor, místico do Senhor, en la edad de la na piedra era da angular. pedra angular. Los querubines allá Os querubins lá cerraron el paso fecharam o caminho, porque aquel tiempo porque aquele tempo, en aquel tiempo no se podía comer naquele tempo não se podia comer del árbol de la vida da árvore da vida luego de la caída, depois da queda, porque tenía la raza humana que pasar por ciertas etapas porque a raça humana teria que passar por certas etapas y esperar e esperar que la sangre del Cordero de Dios que o sangue do Cordeiro de quitara el Deus pecado del mundo tirar o pecado do mundo y luego e logo pasar por las 7 etapas de la iglesia gentil passar pelas 7 etapas da igreja gentia para en este tiempo final para neste tempo final abrirse el camino abrir-se o al caminho árbol de la vida à árvore da vida en el huerto de Dios no restaurado, jardim, e o jardim de Deus ser restaurado, que es
que é el cuerpo místico del Señor o corpo Jesucristo. místico do Senhor Jesus Este es el Cristo. huerto de Dios, Esse é o jardim de el Deus, huerto del Señor o jardim do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Él ha venido Ele veio a su huerto, ao seu jardim, como dice en Cantares. como disse em Cantares, Así es que en su huerto, assim aqui em seu el jardim, huerto del Edén o restaurado, jardim restaurado, tiene tem el árbol más hermoso a árvore mais formosa, al Señor Jesucristo, ao Senhor Jesus Cristo, manifestado conforme a sus promesas conforme as suas para este promessas tiempo final, para este tempo final, dándonos a comer dando-nos de el comer árbol de la vida da árvore da vida para vivir para viver eternamente, para regresar para regressar con un cuerpo eterno com um corpo a eterno la casa de nuestro à Padre casa do Celestial. nosso Pai Celestial. Y así, E assim, como si nada hubiera pasado, como se nada tivesse acontecido, como si no hubiera acontecido la caída, como se não tivesse acontecido a queda, porque estaremos porque estaremos con cuerpos eternos com corpos eternos en la flor de la juventud, na flor da de juventude, 18 de 18 a 21 años. a 21 anos. Y eso va a ser maravilloso, E isso vai ser maravilhoso, ver a todos los hijos de Dios ver a todos os filhos de Deus con vida eterna com vida en eterna el reino de no Dios, reino de Deus, jovencitos, jovenzinhos, y nos pasarán e os passarão los cientos de años, centenas de anos, y todavía usted e jovencito, todavia você continua y jovenzinho, pasarán miles de e años, passará milhares de y anos, e todavia jovencitas las hermanas y jovens jovencitos as los irmãs e hermanos, jovens os irmãos, y pasarán millones de años, e passarão milhões de y anos, usted también e jovencito y las você hermanas jovenzinho e as jovencitas. irmãs jovenzinhas. ¿Por qué? Por quê? Porque hemos comido Porque comemos del árbol de da árvore da la vida vida en este tiempo nesse final, tempo final, porque tenemos porque temos derecho direito a comer del de árbol de comer la da vida árvore da vida en el huerto del Edén no jardim restaurado do Éden, en este tiempo final. neste tempo final. Dios les bendiga. Que Deus les abençoe, Dios les guarde. que Deus les guarde. Muchas gracias por vuestra amable E muito atención obrigado por vossa amável atenção. y continúen pasando E que todos continuem una passando tarde feliz, uma tarde feliz, maravillosa, maravillosa, comiendo del árbol de la da árvore da vida, el cual está o qual está en medio del no paraíso. meio do paraíso de Deus. Con nosotros nuevamente, Conosco novamente, Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermudes para Marinho, continuar en para esta continuar tarde. nesta tarde. Y luego nos veremos E logo nos veremos en Sao Paulo, em São Paulo, en la congregación na congregação de nuestro hermano Manuel. do nosso irmão Manuel. Y luego en la E noche, depois à noite, los que estén también allá, que estiverem lá também, en el otro lugar que hemos de estar, no outro lugar que nos estaremos, veremos también. também nos veremos. Tendremos Teremos 2 actividades más. 2 atividades mais. Así es que serán 3 actividades. Assim que serão 3 ¿Para qué? atividades. Para quê? Para comer Para comer el árbol de da la árvore da vida vida en medio del paraíso. Vem do paraíso. Dios te bendiga. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Graças a Deus, podem sentar-se. Es una bendición muy grande.